Nunca quise contar esto. Ni siquiera ahora estoy seguro de que deba hacerlo. Pero después de tantos años, con la mayoría de los involucrados muertos o desaparecidos, creo que guardar silencio ya no sirve de nada. No busco que me crean. De hecho, entiendo perfectamente a quien no lo haga. Yo mismo he pasado la mitad de mi vida intentando convencerme de que todo tuvo una explicación lógica. No la tuvo. Esto ocurrió a finales de los 90 en un pueblo pequeño de la Sierra Baja de Veracruz. No voy a decir el nombre real, por respeto a quienes aún viven ahí. Es de esos lugares donde todos se conocen, donde el monte empieza justo detrás de las casas y donde, cuando cae la noche, el silencio pesa más que el calor. Yo tenía entonces 22 años y trabajaba como ayudante en una empacadora de café. Mi familia llevaba generaciones ahí. No éramos supersticiosos, pero tampoco ingenuos. En el pueblo siempre se hablaba de brujas, como en cualquier otro. Nadie las tomaba en serio, hasta que empezaron a desaparecer los niños. La primera fue una niña de 6 años, Lucerito. Vivía a 2 casas de la mía. Desapareció una tarde, cuando su madre fue a dejarle tortillas a una vecina. No pasaron ni 10 minutos. La buscaron por todas partes, el río, el monte, los caminos. No había señales de forcejeo, ni huellas. Simplemente no estaba. La policía vino, tomó notas, hizo preguntas que ya todos nos habíamos hecho. Dijeron que probablemente alguien de fuera se la había llevado. El pueblo siguió con su vida, pero algo se quebró ese día. Un mes después desapareció otro niño, luego otro, siempre menores de 8 años. Siempre al atardecer o de noche, siempre sin ruido, sin testigos directos. Y entonces empezaron los rumores, que se escuchaban risas en los techos, que algo volaba abajo, que las gallinas aparecían muertas, con el cuello torcido. Yo no creía nada de eso, hasta que una noche vi algo que aún hoy me cuesta escribir. Regresaba tarde del trabajo. Eran casi las 11. Al pasar frente a la casa abandonada de los Méndez, una construcción vieja, de adobe, donde nadie vivía desde hacía décadas, escuché un ruido extraño. No era un animal, era como un murmullo, varias voces susurrando al mismo tiempo. Me detuve. Pensé que alguien se había metido ahí a drogarse o a robar. Entonces vi una sombra moverse en el techo. No caminaba como una persona, se deslizaba. Quise irme, pero algo me clavó al suelo. La sombra se detuvo justo sobre la parte donde antes había una ventana. Y entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Escuché el llanto de un niño. No venía de dentro de la casa, venía de arriba. El llanto se cortó de golpe, como si alguien hubiera tapado una boca pequeña con la mano. Y la sombra se elevó, lenta, sin aletear, hasta perderse hacia el monte. Esa noche no dormí. Al día siguiente desapareció otro niño. Fue entonces cuando los viejos empezaron a hablar en serio. No en la cantina, no en voz alta, en sus casas, con las puertas cerradas. Decían que no eran una, sino varias, mujeres del mismo pueblo, que no volaban por arte de magia, sino porque se quitaban el cuerpo, que dejaban la piel colgada, como ropa vieja. Yo no quería escuchar, pero mi abuela sí, y ella fue la que me obligó a acompañarla una madrugada. Me despertó antes de que saliera el sol, me dijo que no hiciera ruido. Caminamos hasta la orilla del pueblo, donde vivía una mujer llamada Tomasa. Siempre había sido rara, vivía sola, no envejecía como las demás, y nunca se le vio un hombre. Entramos a su casa sin tocar. El olor fue lo primero, una mezcla de humedad, grasa rancia y algo dulce, empalagoso. Mi abuela fue directo a un cuarto al fondo. Yo la seguí, temblando. Ahí estaba, colgada de una viga, una piel humana, abierta por la espalda, seca por partes, aún con cabello. Debajo, en el suelo, había restos de cera negra, plumas y algo que parecían huesos pequeños. No pregunté de qué eran, no quería saber. Mi abuela no lloró, solo dijo, es ella, y no es la única. Esa misma semana, varios hombres del pueblo se organizaron, no para denunciar, para cazar. Nadie habló con la policía, nadie quería explicaciones oficiales. Las desapariciones cesaron casi de inmediato. 3 mujeres murieron en incendios accidentales. Otra desapareció en el monte. Oficialmente,
Nada tuvo relación. Extraoficialmente, todos sabían. Nunca encontraron a los niños. Yo me fui del pueblo poco después. Me mudé a la ciudad, estudié, trabajé, hice todo lo posible por enterrar esto. Pero cada vez que escucho a alguien burlarse de las brujas, cada vez que alguien dice que eso no existe, recuerdo el llanto ahogado, la sombra deslizándose por el techo y la piel colgada como un abrigo. No busco que me crean, solo necesitaba decirlo, porque hay cosas que no desaparecen solo porque decidimos no creer en ellas. Y en ese pueblo de Veracruz, todavía hay casas donde, al caer la noche, nadie deja solos a los niños, por si acaso. No escribo esto para que lo lean como una historia de terror. Si alguien lo hace así, ya es decisión suya. Yo lo escribo porque llevo años despertándome a la misma hora, con la misma sensación de culpa, preguntándome si de verdad hice lo suficiente, o si, en el fondo, hice lo correcto. El pueblo se llama El Naranjal. Está en la zona baja de Veracruz, cerca de los cañales y de un tramo de carretera que casi nadie usa de noche. No es un lugar aislado, pero sí olvidado. Ahí crecí y ahí trabajé como maestro rural durante 7 años. Eso es importante, porque yo conocía a los niños. Sabía quién mentía, quién tenía miedo, quién exageraba. Y por eso tardé tanto en aceptar lo que estaba pasando. Todo comenzó con cambios pequeños. Detalles que, vistos en retrospectiva, eran advertencias claras. Niños que llegaban a la escuela sin haber dormido. Dibujos repetidos, figuras femeninas altas, sin rostro, con manos largas. Comentarios sueltos que parecían juegos. La señora me habló anoche. La señora me pidió que no dijera nada. Yo corregía, sonreía, anotaba en mi libreta. Pensaba que era imaginación, contagio colectivo, cuentos de casa. Hasta que uno de ellos no regresó. Se llamaba Mateo, 7 años. Vivía con su abuela. Desapareció una noche sin que nadie escuchara nada. La puerta estaba cerrada por dentro, las ventanas intactas. La abuela juraba que lo había acostado, que incluso había hablado con él minutos antes de dormirse. La policía hizo lo de siempre. El pueblo también. Rezó, cayó, siguió. Yo empecé a observar más. No por creer en brujas, sino por lógica. Había patrones. Los niños que hablaban de la señora vivían en zonas específicas del pueblo, casi siempre cerca del monte o de casas viejas. Ninguno de los adultos decía haber visto algo, pero los niños sí, y lo decían con una seguridad que no coincidía con una fantasía infantil. Una tarde, Mariana, una elamne de 8 años, se negó a irse a su casa. Se aferró a mi escritorio y empezó a llorar en silencio, como si gritar fuera peligroso. Cuando logré calmarla, me dijo algo que aún hoy me cuesta escribir sin sentir un nudo en el estómago. Si me voy, ella va a venir, dijo. Dice que ya me toca. No le pregunté quién. No hizo falta. Esa noche no dormí. Empecé a recordar historias viejas, dichas a medias, siempre como broma. Mujeres que sabían cosas. Parteras que no envejecían. Señoras que nadie veía comer. Pensé que era su gestión. Hasta que empecé a notar algo en mí mismo, una sensación constante de estar siendo observado. No miedo, vigilancia, como si alguien evaluara mis decisiones. La siguiente desaparición ocurrió 2 semanas después. Otra niña, mismo silencio, mismo vacío. Fue entonces cuando algunos padres comenzaron a actuar de forma extraña. Dejaban sal en las puertas, colgaban tijeras abiertas detrás de las camas. No hablaban de ello, pero lo hacían. Yo los veía. Una noche, mientras revisaba exámenes en casa, escuché pasos en el techo, no golpes, pasos lentos, cuidadosos. Me quedé inmóvil, esperando que cesaran. No lo hicieron. Se desplazaban, como si alguien caminara sin peso. Pensé en un animal, hasta que escuché una voz. No era fuerte, no era amenazante. Era una voz de mujer, cansada, casi amable. No te metas, maestro. No abrí la boca, no respiré, los pasos se alejaron. Al día siguiente, un niño más desapareció. Fue ahí cuando entendí algo que nadie decía en voz alta. No se estaban llevando a cualquier niño. Se llevaban a los que estaban solos, a los que no eran realmente protegidos.
a los que nadie iba a buscar de noche. Decidí hacer algo que aún me persigue. Empecé a quedarme con algunos niños después de clase. Inventaba actividades, talleres, cualquier excusa para que no regresaran temprano a casa. Funcionó por un tiempo. Las desapariciones se detuvieron, pero la presión aumentó. La sensación de ser observado se volvió constante. Empecé a enfermar, pesadillas, despertares súbitos. En una de esas noches, vi algo por la ventana. 3 figuras femeninas, de pie, inmóviles, al borde del campo. No parecían personas comunes. No se movían, no hablaban, solo estaban ahí. Sabía que me miraban, aunque no distinguía rostros. No sentí terror, sentí advertencia. Al día siguiente encontré una nota en el pizarrón del salón. Nadie la vio escribirla, uno por uno. Esa misma semana me fui del pueblo, renuncié. Nadie me detuvo, nadie preguntó. Las desapariciones continuaron, aunque con menos frecuencia. Años después supe que un grupo de hombres incendió una casa en el monte. Dijeron que fue por drogas. Dijeron muchas cosas. Nunca apareció ningún niño. Yo sigo preguntándome si huí por miedo o porque entendí que había límites. Que hay lugares donde intervenir no salva, solo retrasa. Y que hay cosas que no necesitan que creas en ellas para actuar. Si alguna vez pasas por el Naranjal y ves que los niños no juegan después de que oscurece, no preguntes por qué. Nadie te va a responder. Y créeme, es mejor así. No voy a decir que creo en la brujería. Nunca he creído. Incluso después de todo lo que me pasó, sigo pensando que esa palabra es una forma pobre de explicar algo más complejo. Pero tampoco puedo decir que lo que viví tenga una explicación sencilla. Lo único que sé es que empezó cuando tenía 9 años y que, desde entonces, nunca volví a dormir igual. Crecí en un pueblo pequeño del norte de Veracruz, cerca de los potreros y de una zona de monte espeso donde casi nadie entraba. Éramos pobres, pero no miserables. Mi madre trabajaba limpiando casas, yo pasaba mucho tiempo solo. No había guarderías ni quien cuidara niños después de la escuela. Eso era normal. Nadie pensaba que fuera peligroso. Al principio no pasó nada extraño. Eso es importante decirlo. No hubo ruidos, ni sombras, ni mujeres volando, solo sensaciones. La primera fue la certeza de que alguien sabía cosas sobre mí que no debía saber. Detalles pequeños, qué comida no me gustaba, qué miedo me daba, a qué hora me dormía. Pensé que era mi imaginación. Los niños no entienden bien la diferencia entre intuición y miedo. Luego comenzaron las visitas, no físicas, no como uno imagina. Era más bien la sensación de que alguien estaba ahí cuando yo estaba solo, en mi cuarto, en el baño, detrás de la puerta. No veía nada, pero mi cuerpo reaccionaba como si lo viera. Se me aceleraba el corazón, me sudaban las manos, me daban ganas de vomitar. Mi madre decía que era ansiedad, que estaba creciendo. Una noche soñé que una mujer me hablaba desde el patio. No gritaba, no me llamaba por mi nombre, solo decía, ven. Me desperté llorando. Mi madre me regañó por hacer ruido. A la mañana siguiente encontré marcas en mis brazos. No rasguños, no moretones normales. Eran como pequeñas presiones, redondas, como si alguien me hubiera sujetado con los dedos. Eso empezó a repetirse. Las marcas aparecían siempre después de noches en las que no recordaba haber dormido bien. A veces despertaba en lugares distintos de la casa, en el suelo, en una silla, una vez en el patio, con los pies llenos de tierra. Mi madre decía que caminaba dormido. Yo quería creerle. En la escuela me empecé a sentir distinto, no enfermo, distinto. Me costaba concentrarme, me dolía la cabeza todo el tiempo. Me quedaba viendo fijo a la nada. La maestra mandó llamar a mi madre. Le sugirió llevarme con un psicólogo. Nunca fuimos. No había dinero. Fue una vecina la que dijo la palabra por primera vez, brujería. Lo hizo en voz baja, casi como si no quisiera que alguien más la escuchara. Dijo que había mujeres que se llevaban lo que podían de los niños. No siempre el cuerpo, a veces solo algo más. Mi madre se molestó. Le dijo que no metiera ideas, pero esa misma noche puso sal detrás de la puerta. Yo no sabía qué estaba pasando, pero empecé a sentir culpa, como si todo fuera mi culpa.
como si yo hubiera hecho algo para provocar aquello. La mujer del sueño empezó a hablar más, no con palabras claras, con ideas. Me hacía sentir cansado, pesado, como si resistirse fuera inútil. Nunca me obligó. Eso es lo peor. Siempre parecía que yo aceptaba. Un día desapareció un niño del pueblo, luego otro. Yo los conocía, jugábamos juntos. Nadie me preguntó nada, nadie pensó en mí, yo tampoco dije nada. Tenía miedo de hablar, no de que no me creyeran, sino de que alguien se enterara de que yo sentía cosas. Pensaba que, si hablaba, algo peor iba a pasar. La noche más clara fue cuando tenía 10 años. Me desperté y estaba completamente despierto, de eso estoy seguro. Sentado en mi cama, frente a mí, en la esquina del cuarto, había una mujer. No puedo describir su cara, no porque fuera borrosa, sino porque mi mente se niega a ordenarla. Si recuerdo sus manos, eran grandes, secas, con uñas cortas. Me tocó la frente, no sentí dolor, sentí cansancio. Un cansancio profundo, como si me estuvieran quitando algo poco a poco. Desperté al amanecer con fiebre. Estuve enfermo semanas. Bajé mucho de peso. Dejé de crecer por un tiempo. Nadie encontró nada malo en los estudios. Está bien, decían. Solo está débil. Las visitas cesaron cuando un grupo de hombres hizo algo que oficialmente nunca ocurrió. No lo vi, pero lo supe. Esa noche el ambiente del pueblo cambió. Como cuando pasa una tormenta fuerte y queda ese silencio raro. Nunca volvieron a desaparecer niños. Yo crecí, me fui, estudié, me alejé de todo eso, pero hay secuelas, no físicas, psicológicas. No duermo con la luz apagada, no puedo quedarme solo en casas ajenas. Hay olores que me provocan náuseas sin razón, y hay noches en las que despierto con la certeza absoluta de que alguien está evaluándome, como si todavía revisaran si sigo siendo útil para algo. No digo que fuera brujería como la pintan en los cuentos. No sé qué fue, tal vez abuso, tal vez sugestión colectiva, tal vez algo que no entendemos. Lo único que sé es que no fui el único, que no fue imaginación, y que en ese pueblo de Veracruz hubo niños que no crecieron porque alguien decidió que no era su turno. Yo tuve suerte, o eso me repito para poder seguir viviendo con esto.